¿Es obligatorio poner hashtag publi o con un emoji basta? ¿Quién se queda con los derechos de un reel en Instagram? ¿Un contrato puede limitar lo que dices o no dices en tus redes sociales? Hoy hablamos de influencers y marcas, de contratos que nadie se lee, de lo que no se ve en TikTok y de cómo las agencias cuidan la reputación de sus influs para que no se metan en líos legales. Esto es Derecho y Acción. Buenas tardes. Hoy estamos un día más en nuestro queridísimo podcast Derecho y Acción y estamos grabando el que va a ser el último capítulo de la primera temporada, el capítulo 6, y como buena season final hemos reservado de lo mejor para, valga la redundancia, para el final. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Salimos por primera vez de nuestra querida oficina de AGM Abogados en Madrid para visitar Belleville Agency. Y vamos a hablar hoy con Teresa Pérez, que es la CEO de esta agencia de representación, de management de influencers y celebrities, que se ha convertido en, yo creo, bueno, como casi todo lo que tiene que ver con los influencers en tiempo récord, en una de las referencias a nivel de representación de este tipo de profesionales de creación de contenido en España. Y además Teresa es íntima amiga de una íntima amiga mía, Pilar, a quien le mando un saludo y a quien agradezco a ella en primer lugar y sobre todo que sabe que la quiero como hermana de sangre y de oposición y de infierno de oposición que compartimos durante 10 años. Y sobre todo agradecerte a ti, Teresa, la oportunidad y que nos hayas recibido, que nos recibas en tu casa, que nos proporciones además este pedazo de atrezo que tenemos hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. Es un súper placer. Yo también le mando un beso a Pili, que ha sido un fichaje en la oficina. Pili es un fichaje de cualquiera que tiene En la el vida de placer uno. en la vida uno. de cualquiera que se cruza con ella. Así que te queremos, te mandamos nuestro amor, Pili. Y vamos a empezar porque hoy, como ya os podréis imaginar todos, venimos a hablar o vamos a hablar en esta season final de los aspectos legales o no tan legales, en general de todos los aspectos y las problemáticas que se refieren a este mundo que, como he dicho, en un tiempo récord se ha convertido en uno de los sectores básicos del audiovisual, de Internet, de la publicidad y de prácticamente todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, no solo en España, sino en todo el mundo, que son los influencers o creadores de contenido y que efectivamente creo que se conoce menos de lo que parece que se conoce. Porque yo creo que todos tendemos a hablar, tenemos muchos los rumores, las cosas, siempre hay un perfil que cuenta, que supuestamente cuenta lo que no se ve, lo que no se sabe, pero yo creo, no sé si coincides conmigo, Teresa, en que en realidad sabemos poco. Muy poco, pero es que es muy nuevo. O sea, aunque ya lleva un tiempecito, porque yo llevo trabajando en esto 10 años, 11, es muy nuevo el concepto de, oye, es un nuevo medio de consumo de contenidos. Es que ahora la gran pantalla para mí es la televisión, y perdóname el cine, Totalmente. porque soy una cinéfila empedernida, y la pequeña pantalla es el teléfono móvil, la tablet. Entonces, quienes Totalmente. están haciendo posible que consumamos ciertas cosas que antes lo hacíamos en tele, porque ahora es verdad que la tele pregunta cuánta gente tienes a tu alrededor, que vea la televisión, o sea, muy poca. Muy poca. Pues esos son los creadores de contenido, los que están haciendo eso posible. Y es un trabajo muy complicado porque mantener a una audiencia enganchada en una tele, tú tienes un programa y lo tienes pues a lo mejor ciertas horas a una semana, una hora determinada. Aquí es todos los días continuamente publicando contenido y teniendo una audiencia retenida, pues si no se largan y además no lo dudan. Totalmente. Y claro que tienen que vivir de esa generación de contenido derivada a la publicidad, pero como hacen el resto de medios, que viven de la publicidad. O sea, y nadie lo Absolutamente. pone en duda, Absolutamente. ¿no? Sí, sí. No, y aparte que lo comentábamos ahora en el clásico ratillo previo a empezar la grabación oficial, no parece que nadie. Es decir, se pone como un poco en duda, o se tiende a poner un poco en duda la legitimidad que tiene un influencer, un creador de contenido para pedir o para negociar la cesión de su imagen por publicidad, etcétera, cuando, por ejemplo, respecto de, pues eso, actores, actrices, otros profesionales, y bueno, actores o actrices, bueno, parece que se puede presuponer un cierto prestigio, pero bueno,
personajes del mundo del famoseo que se han dedicado profesionalmente al fotocall y han sido, y su prestigio venía de lo bien que hacían los fotocall. Y por eso han podido pedir dinero y negociar también sus derechos de imagen sin tener, entre comillas, y en esa frase tan horrible, ni oficio ni beneficio. Pero es que al final es un oficio, quiero decir, termina siéndolo. Y yo personalmente, que consumo muchísimo contenido en redes, es verdad que hay una parte de influencers que puedes pensar que el contenido que genera y tal, pero es que hay contenido buenísimo Pero como en todos y los ámbitos curradísimo. profesionales, hay gente que te Exacto, gusta y hay gente que no te gusta tanto, y hay exacto. gente que vale muchísimo y hay gente que, bueno, a lo mejor no vale tanto o no encajas tanto con su criterio, con su forma de hacer las cosas. En este caso es igual. Lo que pasa, y yo creo que cada vez menos, ¿eh? Cada vez se está valorando más porque se ve y Sí, porque cada vez las propias plataformas, la propia saturación del contenido están filtrando. O sea, totalmente. lo que se está poniendo realmente en valor, y valga la redundancia, es el contenido de valor. Sea porque me entretienes, sea porque me inspiras, sea porque me estás enseñando algo a nivel educativo, culinario, Ujú. lo que sea, ¿no? Pero me estoy llevando algo, gracias a ti, ¿no? Totalmente. Sí, sí, vamos, yo ya digo, como consumidora de este contenido, vamos, yo considero de extremo valor que me enseñen a hacerme una ensalada con ingredientes que no había pensado o a ordenarme el armario, Y pero te así digo de una claro. cosa, Carmen, cuantísima gente me he encontrado yo, no me lo dicen directamente, obviamente, porque dirijo una agencia de representación de influencers o creadores de contenido, pero cuantísima gente me ha dicho, "Uf, y luego son los primeros que abren Instagram, un buen ratito al día. Y pongo la mano en el fuego por afirmar esto que estoy afirmando, quiero decir, ¿qué ocurre? Entonces, Bueno, el ¿en primero, qué quedamos? el Quiero primero decir, señor con el que comparto yo mi existencia, que seguramente no me oiga porque no está oyéndose ni un capítulo, se oyó el primero porque le este lo oirá. puse, este lo escuchará, este le diré que lo escuche y le forzaré a que lo escuche. El primero que dice, llevas un rato con el dedito para arriba y para abajo, y me lo dice con el dedito para arriba y para abajo, ¿eh? Digo, pero bueno, no tienes vergüenza ninguna. O sea, sí, sí, eso, la gente que no, que no y que no, y que luego lo consumen, pues eso, pues como en su época Gran Hermano, la gente que criticaba, es que lo de Gran... Y se lo veían, pero desde arriba hasta abajo. Y además es eso, que se denosta el trabajo, pero tú puedes jugar con el algoritmo y elegir lo que quieres consumir. Tú Total, puedes decirle al algoritmo, quiero ver solo absolutamente. vídeos sobre temas jurídicos, y en TikTok tienes todo lo que quieras sobre Totalmente, temas jurídicos. Entonces, totalmente, al final es un poco cada uno, oye, consumir lo que a uno le viene bien y le apetece. totalmente. De todas maneras, coincido contigo en que poco a poco, y pues eso, como sucede generalmente los fenómenos, y además con esto de las redes sociales y este mundo en el que vivimos ahora ya a 1000 por hora, a nivel internet, efectivamente, y a nivel contenidos, em, va mucho más lento como el reconocimiento o el abandono de esa hipocresía que la realidad que se está produciendo, porque esto va a una velocidad impresionante, pero sí, ya yo creo que cada vez se oye menos el discurso, porque es que mira, TikTok lo miramos todos, así, de Pero claro. TikTok Entonces, y YouTube todo, y, todo, o todo. sea, todo, O sea, todo. Y mis... todos estamos inmersos en este contenido y lo vemos como una alternativa más a otros que pueden ser audiovisual en plataformas, series de televisión, etcétera. Dicho todo esto y con esta introducción que ya sienta un buen, hemos puesto bien los pies en el suelo para empezar a hablar, en realidad, bueno, venimos a hablar un poco también, como siempre en todos estos, en lo que es la tónica de este podcast o quiere serlo, un poco de los aspectos legales o de los aspectos que más afectan en este sentido, que más pueden comprometer a nivel legal al influencer, al creador de contenido, pero también desde el punto de vista de la agencia que lo representa. Es decir, eh, qué aspectos, creo que todos, como he dicho antes, parece que creemos que tenemos una idea de cuáles pueden ser, pero quien lo conoce es quien lo sufre y quien lo trabaja y quien vive de ello. Y en este caso a mí me resulta extremadamente interesante eh, tener a una agencia de representación, que es distinto, que habla por el profesional, pero también sabe a quién tiene al otro lado, que es la marca, que es quien recibe esa prestación de servicios que al fin y al cabo le está dando el creador de contenido. Entonces, hablaremos un poquito acerca de los cosas, los aspectos más o menos espinosos, más amables, menos amables, a los que se puede enfrentar la agencia, el representante del influencer y el que negocia en su nombre y le protege en las relaciones que tiene el influencer con todos los demás agentes
de este entorno profesional y de este entorno comercial. Yo entiendo que es verdad que puedo entender que es más conocido porque hay muchas similitudes. Al final, la cesión de los derechos de imagen es algo que está a la orden del día desde hace mucho tiempo y que ya ha habido antes, bueno, por supuesto, actores, actrices y otros perfiles, pero también deportistas. Por ejemplo, de élite están a la orden del día la cesión de sus derechos de imagen porque trabajan constantemente con marcas y ceden estos derechos a cambio precisamente de su imagen. Mm, ¿Qué ocurre por ahí en el día a día en cuanto a esa cesión de imagen? ¿Problemáticas? ¿Son más o menos reticentes tus propios clientes, las propias marcas? ¿Cómo se maneja esto? Pues mira, has dado en el clavo porque el tema de la negociación de los derechos de imagen es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo diario como agencia, ya no solo por proteger legalmente al influencer, sino porque incide obviamente directamente en su posicionamiento, en el valor en el mercado, en la proyección que tiene a largo plazo, etcétera. Entonces, hay tres cosas que nosotras dentro del contrato que negociamos con las marcas, que es un contrato de prestación de servicios, establecemos siempre, que son obviamente la territorialidad, la Ujú, temporalidad y a ujú. qué soportes o medios van. Porque nos hemos encontrado muchísimas veces con contratos donde cesión indefinida para todo el mundo y pim pam pum y ahí te las apañes. Y a lo mejor es una campaña que hoy sí me compensa, pero verme el día de mañana relacionada con X marca cuando ya tenga muchísima más audiencia y me vengan otras marcas pues con más dimensión, Ujú. digamos, por no, pues hombre, a lo mejor no me conviene o por lo que sea, mis circunstancias personales cambian y no quiero ver mi imagen adherida a este cliente, pues obviamente nunca hemos firmado una cesión indefinida. Y nos hemos encontrado con influencers que llegan a la agencia y tienen contratos previos con este tipo de cesión. Ya, Entonces tienes ahí un problema, sí. o ya no puedes hacer nada. Conviene recordar, ahora que estamos, porque teníamos en nuestro capítulo tercero de esta temporada, ahí hablamos de famoseo y Ujú. de los derechos al honor y a la intimidad. Hacíamos un poco una revisión sobre todo desde el punto de vista jurisprudencial y de casos bastante sonados y bastante épicos en algunos casos, valga la redundancia, de protección del derecho al honor y a la intimidad de gente famosa y de las cosas que habían conseguido en los tribunales. Mencionábamos la famosa portada de Mar Flores con el Condolequio, que le Sí. robaron, mencionamos la portada de El Zapataki en la edición culo de él, no la de la edición culo de él, sino la que le captó el paparazzi de la parte frontal de su cuerpo que no tenía parte de arriba del bikini y que se publicó como portada de Interview, entre otras. Y recordar que ahí, como ahí decíamos, que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen son derechos fundamentales de la persona. Están regulados en el artículo 18 de la Constitución Ujú. española y son, en principio, o sea, inalienables de la persona. No pueden, son inherentes al ser humano. Entonces, precisamente hablamos de cesión de derechos de imagen. Cuando hablamos de la propia imagen del artículo 18, es de esta imagen que estamos hablando que se cede y se cede a cambio de una percepción económica cuantificada oportunamente en razón de las circunstancias de la persona que cede su imagen. Claro, si la cedo yo, pues es que yo tengo que pagar directamente al que quiera mi imagen, al que me pida mi imagen, porque tal, pero hay gente que su imagen vale dinero. Sí, sí, no, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo dice, ¿no? Cualquier uso no autorizado constituye una intromisión ilegítima. Ujú. Y a nosotras nos ha pasado, a nosotras hemos... Mira, el problema mayoritario que tenemos, que también he de decir que cada vez menos, es yo creo un contenido para una campaña y luego resulta que de repente un día veo que ese contenido que he creado pactado con un cliente que me ha mandado un briefing, yo he cumplido briefing, he cumplido la fecha de publicación, la hora, etcétera, me lo encuentro con paid media en el canal del cliente. Ajá, Es decir, el cliente ha puesto dinero para que eso llegue a muchísima más gente. ya. Eso ya no es orgánico en mi propio canal. Me has contratado porque querías contar con mi audiencia. Yo no sabía que tú ibas a poner dinero y que esto iba a estar ya en tu canal, que mi audiencia se lo va a encontrar a lo mejor 3 veces al día y eso ya es spam. Y esto Ya. a mi reputación no le viene bien, ¿no? Este es el ejemplo un poco extremo. Eso nos lo hemos encontrado muchas veces. Ujú. Entonces, nosotras ya lo estipulamos en el contrato. Este es este tipo de colaboración. Si quieres, por ejemplo, paid media, hay una tarifa extra.
¿vale? Dependiendo Vale, sobre todo de la temporalidad, vale, del tiempo en que lo vayas a poner. Lo que no te dicen normalmente es lo que van a invertir. Ahí sí que hay máxima confidencialidad. Generalmente no te vale, lo dicen. Que se pregunta, pero no se suele decir. vale. Pero también nos hemos encontrado, y especialmente aquí, por ejemplo, tenemos muchas madres y padres Ujú, que publican contenido con niños en ujú. sus canales. Yo me he llegado a encontrar un cartel, que es verdad que tuvo su autorización durante X meses, un cartel aquí cerca de donde tenemos la oficina, en un municipio de la Comunidad de Madrid, con 2 niños promocionando una empresa en concreto, y ese cartel no lo retiraron hasta el año y pico. Ya, Por más que estuvimos y estuvimos y estuvimos, y al final ya nos tuvimos que meter en temas un poco más serios, es decir, que no llegó a litigio, pero lo retiraron a base de mal, ¿vale? Y no lo ujú. entienden. O sea, Y no lo entiendo. Sí, no sí. digo todo el mundo, por supuesto, esto no quiero generalizar Sí, aquí porque esto es como estamos todo, te encuentras con todo con tipo de, todo. como en todos lados, ¿no? Pero sí es verdad que todavía hay gente que no lo entiende. Oye, perdona, es que tenemos un contrato, es que hemos firmado esto para 2 y además estás usando la imagen de 2 niños. Sí, es especialmente fuerte. Sí, pero sí, sí, hay gente que no entiende. La realidad es esa. En todas, y yo creo que, bueno, aquí hablamos porque hablamos de un sector muy nuevo y bueno, todavía se puede hacer un poco el medio discurso auto tal de decir es algo muy nuevo, pero vamos, que yo trabajo en abogacía que tiene más años que el sol, vamos, tiene los mismos años que tiene la humanidad, entendida ya como humanidad con un mínimo desarrollo que nos pusimos de pie y empezamos a normarnos y a regularnos y a enjuiciarnos. O sea, quiero decirte que es un sector que está ahí desde que está el ser humano y todavía hay gente que no entiende algunas cosas que suceden legalmente o que suceden en este sector desde que el mundo es mundo. Y no lo entienden. Mm. Y no hay manera. No, y luego el Pero... tema de los contratos, ¿no? Oye, pero ¿y esto? Bueno, es que venía en el contrato. Ah, pero a ver, los contratos no se hacen porque sí, quiero decir, ya. los contratos están por algo, para sostener tu seguridad y la mía, y la confianza de ambas partes. Por eso Ujú, está ahí. totalmente. Pues si ocurre algo, que podamos acudir a este papelito. Totalmente, sí. ¿Mm? Yo supongo que además, como todo, dependiendo de los perfiles de según quién está enfrente, hay que hacer un extra de pedagogía porque a lo mejor las que ya vamos siendo las señoras del lugar, efectivamente sí nos puede sonar más que tiene que haber un papelito, pero bueno, hay gente que a lo mejor ahora tiene 17 años y que no sabe ni de lo que, vamos, que no sabe, no ha visto papel físicamente porque es que él ha ido al colegio con una tablet, por ejemplo. Entonces, quiero decir, hay que hacer a veces un extra de pedagogía para llevar y ese es uno de los motivos de este podcast, porque la realidad es que los documentos legales y todo lo que suene a eso exige un extra de pedagogía, normalmente, Sí. porque no hay quien lo entienda. No, y aparte aburre. Y aparte Te aburre. tiene que gustar mucho y tienes que estar muy metido en el ecosistema jurídico porque yo lo he... Fíjate, yo tengo la suerte de que tengo un equipo que están todas más que acostumbradas a leer Ujú, textos legales porque las he obligado desde el primer momento. O sea, ujú, hasta la manager que entra de la carrera de publicidad, desde el primer día le pongo todos los contratos delante porque ujú. quiero que se habitúe a eso porque el día de mañana obviamente va a tener que estar negociando campañas Sí, de muy distintas dimensiones y tienes que por lo menos hacerte a ello. sí, sí. Que luego hay dudas, fenomenal, vamos a legal, pero tienes que estar muy habituada a afrontar ese tipo de textos. Sí, porque efectivamente acudir a legal, yo personalmente yo lo recomiendo muchísimo. Y si puede ser a mí mejor. Pero la realidad es que una mínima formación o por lo menos un mínimo uso o tener el ojo te permite a lo mejor alguien que no tiene ese mínimo ojo puede dar por bueno algo que pasa inadvertido para un ojo no tan formado. Entonces, ojo, por lo menos saber, oye, mira, que cuando ponen esta palabra, échale un vistazo si hay dudas, pero es que ya un mínimo, porque si no puedes dar por bueno cosas que no lo son. Y además aquí tenemos la doble complicación de que no es un sector regulado como tal, Ujú, entre comillas, porque ujú, sí tenemos la ley de publicidad, el Código de Conducta de Autocontrol, que es un órgano independiente, con lo cual si no estás adscrito a él o trabajas con agencias o persona física jurídica que esté adscrito, bueno, pues puedes, entre comillas, no atenerte a él, ujú. entre comillas. Entonces es verdad que hay todavía vacío, Sí, sí, vacío. sí,
Pero hay una piscina que no tiene todavía muy bien puestos los carteles o del todo puestos los carteles de dónde mide 1 metro, de dónde mide 3, de si tenemos escaleras, de si no las tenemos, y en eso coincido porque yo estoy muy metida en este área y algunas veces, bueno, como todo, la prensa, etcétera, buscan titulares y algunas veces lees algunos titulares que te quedan muertos porque dices, hombre, no. Mm, Existe la ley general de publicidad y existe alguna cosita más. Y bueno, quiero decir, partiendo de la ley general de publicidad, la realidad es que, en mi opinión, si bajas, prácticamente puedes bajar a toda la casuística o a casi toda la casuística porque es tan básica y los conceptos son tan amplios que al final sí realmente lo puedes encajar. Pero bueno, el desarrollo de esta normativa, que también lo comentábamos antes, para ajustarse a la realidad, pero esto ocurre siempre, y más ahora que la realidad avanza a 1 millón de años luz por minuto. Entonces, la norma llega siempre después, yo Claro, creo, que la efectivamente. realidad. Eso yo creo que ha ocurrido siempre. Nunca ha habido ninguna ley que se adelante o que sirva para todo lo que se desarrolla en el futuro inmediato o a un medio plazo. Claro, es que no es lo natural. No es lo natural. No Primero puede ser así. avanzamos nosotros y después llega la norma. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que estamos todavía en una piscina con los límites y con ciertos carteles que no están del todo puestos. Yo te digo que nosotras, eso, obviamente tenemos las personas, sabes que de legal, pero te ves Mm. navegando entre la ley de Publi, la de comunicación Ujú, audiovisual y vas diciendo, ujú. bueno, a ver, es verdad que tiene fácil encaje en muchos momentos, pero hay cosas que no, pero porque es un medio nuevo, es que es un medio Exacto, nuevo, o sea, exacto, exacto. Y supongo que además con el añadido de que la respuesta se tiene que dar como si en 3 segundos y medio aproximadamente. no, en 3 no, en uno y En medio, 1 y medio. no te imaginas. No, uno puede No, coger no y os podéis llegar a bueno, imaginar. No os podéis llegar a imaginar. no puedo imaginar. De hecho, te pongo un caso que tuvimos una campaña bastante complicada. Os digo que la negociación del contrato literal, no sé si fueron 47 emails de idas y venidas. Y ya desesperadas externalizamos, porque sí tenemos legal, lo externalizamos y recibimos la respuesta del abogado especialista. No sé si a las 2 semanas ya la campaña había pasado, quiero decir. Ya, Le dijimos, mira, es que ya. llamadas y de todo. Lo resolvimos y se resolvió bien, la verdad, todo de decirlo. Tenemos un buen equipo. Pero claro, no son los tiempos. Ya, No, es que esto es de un día para otro. De hecho, ya. por eso también tiene más valor el trabajo que hacen, porque es que los propios creadores, es que a veces les cogen en campañas y les dicen, mañana me entregas el Ya. borrador. Pero es que a lo mejor es un borrador que conlleva que tú viajes o que te muevas a la otra punta de tu ciudad o con tu hijo o sí, que tengas que hacer mil Sí, sí. malabares. Yo Entonces, a mí en una ocasión me mandaron un correo electrónico un 5 de diciembre a las aproximadamente 5 de la tarde, solicitándome una asesoría sobre una campaña publicitaria que se iba a grabar el 9. Y sí, era el 5 de diciembre, el 6 festivo, luego todo el puente, el finde, y el lunes siguiente 9 era la grabación. Y dije, bueno, pues nada, perfecto. Claro, aquí está mi presupuesto por las horas que voy a hacer en un puente, en claro, un festivo nacional. Porque no, es que ha surgido y el próximo lunes tienen que estar grabando estos dos y tienen que estar allí en la tienda de un determinado producto y tal, y hay que revisar absolutamente todo el contrato y todos los contratos y todo lo que sea necesario para saber que están perfectamente cubiertos. Y sí, yo, vamos, lo sé, y surge así. O mm, sea, es la inmediatez y la dinámica de este curro es esa. bueno, Ah, yo creo que es que estamos también ahí ya todos. O sea, es, un, sí, es una sí, problemática sí, es una problemática que ya nos afecta a todos, ¿eh? global. Totalmente. Sí. Segundo lugar, o como segundo salseín importante de vuestro trabajo y del trabajo de los influencers, está el tema de la exclusividad, que esto también es Mm, una cosa que me apasiona, el tema de exclusividad. Hasta dónde se puede atar la gente y cuánto nos podemos comprometer, cuánto te aceptan, qué te puede llegar a pedir una marca, cuándo conviene, cuándo no conviene, dependiendo del perfil, en fin.
Pues nos ha pasado de todo, desde marcas que te mandan directamente un listado de marcas de la competencia con las que tienes absolutamente prohibido hacer ningún tipo de campaña, desde marcas que te prohíben trabajar con otras marcas de un sector determinado Ujú, o de un producto determinado, no sé, ujú, una base de maquillaje, ujú, ¿vale? Entonces tenemos todo tipo de exclusividad. Es verdad que defendemos mucho la no exclusividad, pero sí defendemos también la deferencia, quiero decir. Si yo soy una influencer de no beauty, porque las de beauty entiendo que al final tienen que probar muchos productos, pero si soy una influencer que te está diciendo que cada día, no sé, se pone, a ver qué ejemplo te puedo dar. Bueno, mira, vamos con la automoción. ¿vale? Si te digo que estoy con este coche, que me encanta, que me lo acabo de comprar y tal, al día siguiente no te voy a sacar uno. Si te estoy hablando de una marca de una línea de teléfono, una marca de telefonía móvil, Ujú. no te voy a hablar de otra en menos de un mes. Sí, Sería cero creíble. Y nos ha pasado, ¿eh? yo Te lo, quiero yo lo he decir, visto alguna vez con productos para el cabello, es decir, sí, pero fíjate, para el cabello aún te diría, bueno, yo personalmente como Teresa uso distintas marcas de cabello, pero yo telefonía móvil solo tengo una. ya, sí, sí, es una- cierto, sí, es cierto, sí. Entonces, claro, a nosotras nos ha pasado, tenemos un influencer con muchos números en la agencia Ujú. que estuvo colaborando con una marca de telefonía móvil y en menos de un mes le llamaron de otra y dijo que obviamente el briefing no se podía aceptar, él no podía, además que no era verdad. Entonces, ahí sí que son muy coherentes, ¿eh? O por lo menos nosotras luchamos mucho en la agencia porque haya mucha coherencia y que a ellos también les guste, o sea, que no sea una publicidad engañosa en ese sentido. Y probablemente haya mucha gente escuchando esto y diciendo, venga ya, pero sí, sí, ocurre, o sea, realmente muchos de hecho nos piden testear antes el producto o servicio. Ujú, Oye, si voy a anunciar esto, quiero probarlo. Quiero ujú. probarlo porque quiero fiarme de lo que estoy diciendo, quiero tener confianza y quiero que la gente la tenga en mí. Ya. Bueno, de todas maneras, y en ese aspecto, siendo que no voy a hacer yo ni muchísimo menos aquí un alegato diciendo que ala, todo el mundo a anunciar y sea lo que sea y tal. Es decir, no voy a hacer un alegato a favor de la publicidad engañosa, de ninguna manera, pero bueno, vuelvo un poco a la hipocresía de antes. Mire usted, yo he visto a señoras anunciar, por ejemplo, Pantene, y no me creo yo Que lo que usen. esas señoras se echen Pantene con todos los respetos, porque es que esas señoras tienen un peluquero que duerme en la cama de al lado. Quiero Claro, decir, entonces, al final, mm, hemos derivado el concepto, ¿qué es? Cuando hablamos de publicidad engañosa, ¿de qué estamos hablando en realidad? Porque es verdad que yo creo que popularmente, o que el común de los mortales, como digo, poco aproximado a lo que es esto como profesión y como realidad de prestación de servicios, se ha venido un poco al carro de la publicidad engañosa por el hecho de que una chavala te está poniendo un bote de champú de no sé qué, seguro que no lo usa, tal, no sé cuántos. Pero ¿se ha preguntado usted si la actriz de turno se está echando la colonia? Que es una señora que sale en los Oscar. Hombre, por Dios, ¿cómo se va a echar esa colonia? Quiero decir, cosas que antes no se planteaban y que dábamos por supuestos para otros profesionales que ceden su imagen y que se involucran en el mundo de la publicidad, ahora sí parece que para los influencers se pone un plus de exigencia. Te tiene que gustar, lo tienes que haber usado. No tienes... Y en mi opinión, hay una frontera ahí con lo que es el concepto legal de publicidad engañosa. No necesariamente, no exige que tú hayas hecho un test del producto científico para... yo creo que va más por el que sea encubierta, es decir, Ujú. no me estás engañando porque no te guste ese producto, me estás engañando porque me estás publicitando algo sin querer decirme que me lo estás Demasiado publicitando. orgánicamente, Claro, o ya. sea, yo creo que va más por ahí la prohibición, que de hecho está prohibido. En Ujú, general de publicidad, la publicidad encubierta y el código de conducta de autocontrol ahora te exige el hashtag publi, y ahora hay que poner en colaboración con, ta, 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 ta. Y ujú. lo veo bien, quiero decir, pero también lo veo bien porque así acostumbramos también a la audiencia a lo que tú estás diciendo. Oye, estoy haciendo publicidad, pero es que te acabas de comer una publicidad desde el segundo 1 hasta el minuto 1 y medio y no has quitado el ojo de la pantalla porque me lo he currado y has visto una publi que, vamos, que ole yo. Y las Exacto. hay. O sea, yo Sí, tengo, sí, de ahora son verdad, buenísimas, sí, tengo sí, sí, son influencers en la agencia, increíbles. haciendo vídeos de publi que dices, chapó, chapó, porque es que además, es lo que te digo, no he despegado el ojo de la pantalla, me la has metido, pero súper bien metida, con creatividad, que al final es lo que eres, un creador.
¿no? A mí me la metió Entonces, también últimamente con ese. Y la realidad es que se están inventando ellos nuevos medios publicitarios. O claro que sea, sí. quiero decir, entonces, como te digo, efectivamente exijamos que se cumpla la normativa y exijamos un mínimo de honestidad profesional y demás, pero hombre, tampoco nos abalancemos. Parece que son como un poco esto, ¿cómo se diría? El chivo expiatorio. O sea, de repente este es el carro fácil de subirse y criticar o hacer una crítica que antes yo creo que con otros profesionales no se planteaba, nadie se hacía estas discusiones éticas cuando veía un anuncio protagonizado por el superfutbolista de un equipo de Champions o una superactriz. Entonces, bueno, pongamos las cosas en su sitio. Porque nadie lo discutía porque tenían una carrera, una supuesta carrera que lo avalaba. Vamos, supuesta no, Exacto. una gran carrera que lo avalaba. Pero es que cuidado, ¿eh? Cuidado. Tener una audiencia de 2 millones de seguidores en Totalmente. una plataforma, El Hormiguero, que es el programa más visto en España, Ujú. tiene audiencias generalmente de 4 y pico. Es que Sí, sí. estamos hablando de que Sí, un sí, solo sí. influencer llega, y te digo uno de 2, pero es que hay influencers de mucho más, que llega Sí, casi sí, sí, sí. más audiencia que el programa más visto de la televisión en España. Mantener eso es tener un talento como tiene Cristiano Ronaldo con la pelota, quiero Sí, decir, sí. y nadie lo cuestiona, ¿no? Totalmente. Así que Y además un talento que hemos avalado el público. es que está ahí gracias al público. Quiero decir, entonces el público diario y el público en la manera más inmediata de entrar, de conectarte con el mundo, que es efectivamente, como decías antes, tu teléfono móvil. Ya ni siquiera me voy a que te lo veas en la tablet cuando llegas a tu casa con más tranquilidad, tu teléfono móvil en el metro. Justamente. Entonces, bueno, que podemos ahora apagar el micrófono, irnos a tomar una cerveza y hablar sobre si esto sería... Bueno, esto es el mundo en el que vivimos y se acabó. No hay más historia. Justamente. Pero bueno, Entonces, volviendo a lo de la exclusividad y por cerrar, lo que solemos hacer desde la agencia es, vamos a ver, si hay algo como lo que te acabo de comentar de la telefonía móvil, que es súper obvio, que no me voy a ir con la competencia, pues a lo mejor ahí, bueno, en nuestro caso, vale. Ahora, si tengo muchas más opciones y me estás quitando de que en 3, 6 o incluso 12 meses que nos han pedido no haga colaboraciones con la competencia, obviamente eso te va a suponer un fee mucho más elevado. Claro que sí. como es normal, O sí, sea, sí. se llegan a doblar los fees, claro. Si me estás pidiendo que durante un año no colabore con... Hay muchas embajadurías. Entonces, tú imagínate que hay una embajadora de L'Oréal durante un año. Pues obviamente a L'Oréal no le va a hacer gracia que esta Total. persona, que es imagen de marca, además no solo en digital, en muchos casos, en otros medios, pues hombre, como es lógico, no le va a hacer gracia que esté con una marca de la competencia, pero aún así se tarifica aparte. Vale. ¿Vale? Se suele, por curiosidad, se suele al margen de de lo que es la exclusividad mientras estás teniendo tu relación con la marca, no competencias postcontractuales. Es decir, cuando finaliza, se pide, se Lo sobreentiende que hemos mire tenido. usted. Sí, durante X meses no hacer esto. Ujú. Se ha tenido. Sí, Se sí, tiene sí, sí. también, ¿no? Sí, Se tiene. sí. Y bueno, hasta cierto punto, vamos, se tiene en mi profesión, se tiene. Tanto la exclusividad como la posible no competencia. Y entre agencias, en agencias también te lo encuentras. Ajá, Influencers que han llegado de otras agencias de representación que les dicen, ajá. este cliente te lo traje yo y si vuelves a Ah, colaborar con él, tiene que pasar por mí. ah, sí, ya. Sí, sí. Siguiendo con el tema contratos, ¿qué pasa cuando no se cumplen? Eso me Se gustaría saber a pelea, mí. se pelea mucho, se pelea poco, hace falta señoras y señores con toga que se suban a un estrado, prima la conciliación amistosa, Yo te diría hay que una cultura de negociación. lo de llegar a litigio es raro, Ujú, la verdad. Tienen que ser personas ya con unos números muy, muy elevados, ujú. y con casos, bueno, que entre comillas compense, porque si no, generalmente hay una conciliación, ¿vale? O sea, hay conciliación. Sí es verdad que te tienes que pelear mucho de un lado y de otro. Ujú. Por ejemplo, en nuestro caso, pues retrasos enormes en pagos, pero enormes. Ya. Es verdad que ahora con APIDE nos hemos juntado unas cuantas agencias de representación y representantes. Yo creo que con esto se va a hacer, se va a hacer bastante fuerza,
pero entre nosotros hemos tenido encuentros físicos y tenemos nuestros chats de WhatsApp, etcétera, y vamos comentando. Y yo he leído, oye, chicos, ¿qué habéis hecho? Yo he suspendido servicios a esta agencia de medios porque no nos pagan. O sea, es verdad que el tema del pago es complicado. 60 a 30, 60 días, pero hay veces que se te van a 6 meses y un año en el peor de los casos. Sí. Y tienes que estar detrás y al final, claro, el influencer te reclama a ti. Y tú dices, mira, es que no paro de insistir. Normal. Bueno, es que... Con amenazas y de todo, tenemos una cláusula de indemnización por demora. En contrato. Normal. Claro, muchas veces que no te la aceptan. Normal, es entre otras cosas porque mientras a ti te están diciendo que bueno, que sí, que es que es a 90 días, que es que ya ha entrado en otra remesa, que es que ya para septiembre, que es más, tú de momento el IVA, o sea, quiero decir, tu factura la has emitido, hombre, tu factura la has emitido y tu Hacienda a la trimestral no puedes poner, esta es que me la van a pagar en septiembre, perdón. Efectivamente. Pero igual al revés, a nosotras, y esto sí te digo que está cambiando y cada vez hay más dureza en los contratos respecto a lo que exigen al influencer. O sea, pero hasta el punto de si te equivocas en un hashtag, te quito el 20% de la remuneración que te vas a llevar. Eso te iba a preguntar, las penalizaciones. Claro, cuidado, o sea, equivocarse en un hashtag. Quiero decir que en un momento dado, no sé, se nos puede ir un poco la pinza a todos. Quiero decir, una cosa es que no te publique ese día, haga, no sé, un error, que tenga un error flagrante, o sea, que sea como... Pero, hombre, una letra, me puedo equivocar, dame un plazo para subsanarlo, ¿no? Total. Entonces, fíjate, ahora mismo estamos un poco en esa peleilla, no todos, pero con algunas, porque se están poniendo muy firmes en ello, que por otro lado lo entiendo, porque, bueno, pues porque también hay mucha falta de conciencia en el sector en muchos sentidos, de no cumplir cuando se tiene que cumplir. ¿Vale? Sí, bueno, el doble filo de que efectivamente pues puedo entender que habrá un sector o habrá una parte de la chavalada o no tan chavalada que se empieza a dedicar a esto, pues que a mí yo también lo veo en positivo porque es una manera más de profesionalizar. Oiga usted que está haciendo una cosa seria. 100%. Mira, yo hace 3 meses le tuve que decir a un chico que además tenía mucho potencial, a mí me hacía especial ilusión que estuviera en la agencia, pero por hartazgo tuve que decir, por favor, te invito a salir con todo el dolor y amor de mi corazón. Porque no puede ser. O sea, nos has dejado tiradas literalmente en más de 7 eventos. Ya. Has llegado tarde a otros 9. Me dejas fatal ante todos mis clientes. Les dejas mal a las agencias de medios que están interviniendo. Quedas fatal con el propio cliente. ¿Qué haces trabajando en esto? Quiero decir, si no te vas a poner serio, pues déjalo. No pasa nada, pero sé honesto. Esto es un trabajo y estás haciendo que pierda dignidad de cara a tus compañeros. Totalmente. Que sí están haciendo eso. Totalmente. Y te digo una cosa, ahora, que no lo he hecho hasta ahora, pero sí me estoy permitiendo el lujo de decir, no quiero trabajar contigo. Bueno, ese es un lujo que es señal inequívoca de que uno está teniendo éxito en lo que en el proyecto profesional que ha desarrollado. O que estoy siendo un poco inconsciente, pero... Cuando puedes empezar a decir que no... Pero que no, sobre todo por eso, porque fíjate que además en esta agencia somos de dar mucho tiempo, porque yo creo en los procesos, honestamente. Totalmente. Creo que en los procesos. Y sé que todos tenemos épocas y aprendizajes en esta vida que hacer y menos mal. Pero a ver, no, o sea, si no estás siendo profesional, lo estás viendo, te lo estoy diciendo y te lo digo 1000 veces. Y te lo dice tu manager, que está harta de conectarse a las 10 de la noche recordándote las cosas. Y no lo haces, pues este no es tu sitio. O sea, quiero gente que tenga ganas y que sea profesional y seria. No, porque al final imagino que con todo el... O sea, quiero decir, los creadores de contenido que tú tienes como clientes en la agencia, los tienes cobijados como mamá gallina, pero precisamente porque contribuyen al prestigio de tu bebé primero, que es Belleville. Efectivamente. Y al final, pues lamentándolo mucho, a quien te estás perjudicando a ti mismo como profesional del tema, pero es que también terminas perjudicando a mí y a mí lo que está por encima de todo, que es el prestigio. O sea, yo tengo asociado una reputación y de que llevo a gente buena. Claro, y tienes que cuidar al resto, porque aunque sean independientes los creadores, están bajo un mismo paraguas. Y si tú estás haciendo la puñeta, al final lo que van a ver ahí fuera los clientes es que el chico de Belleville, Belleville, y eso no es lo que quiero que ocurra. Totalmente. Porque para el resto no viene bien. Y yo lo que quiero es cuidar a la gente con la que trabajo. Entonces, totalmente. Bueno,
Y entonces me dices lo que me decías, ahora está tal penalizaciones, es decir, penalizaciones para posibles incumplimientos, eso es lo que me decías, hasta una letra, que te equivoques. Se Sí, llevan ahora, o sea, están sí. Y funcionando cada vez más fuertes, cada vez sí. más fuertes. Sí, sí. Las peleáis, imagino, hasta en lo que No medida te de lo posible y imaginas. razonable. Hasta la saciedad, Ya, porque conocemos también las agendas y el ritmo de los propios creadores de contenido. ya. Y un pequeño fallo lo puede tener cualquiera, como nos pasa a todos en nuestro trabajo. Tú imagínate que a una Vamos. manager yo le dijese, como te equivoques en el envío de un email, te quito de la nómina un 10%. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que hay una inversión grande de por medio, de dinero, Ujú. y que hay muchos factores y muchos intermediarios, que esta es otra cosa que tiene este sector, implicados. Pero bueno, pues se puede encontrar un término medio, un Ujú. punto. Pero antes Ujú. sí que eran mucho más laxos en esto. Ujú. También había mucho menos creador de contenido, entonces Ya. no les quedaba otra. Ahora, Bueno, ¿que no quieres? No te a tomar preocupes. siguiente, Siguiente que en lo la está lista. deseando. Ya, ya. Ahora que has mencionado esto, aunque sea esquemáticamente, ahora que mencionas lo de los involucrados y los diferentes agentes, muy esquemáticamente, para que lo conozca la gente, así en una relación normal, en un día a día absolutamente normal de agencia de representación, ¿qué agentes forman parte? Para que nos hagamos una idea, ¿qué agentes forman parte de esta relación que todos creemos eso, que es la chavala poniéndose la cámara en su casa y entonces dice uno de Coca-Cola, oye, ¿qué tal? Pero ahora mismo, ¿qué agentes están interviniendo? Generalmente eres tú como representante que estás en comunicación con cliente directo, que puede ser Coca-Cola, o su agencia de medios. Lo tienen ¿Vale? externalizado y entonces todo el tema de social media, marketing, etcétera, lo lleva una agencia de medios en concreto, que es la que te llama a ti. Con lo cual, en caso de haber agencia de medios, ya hay el cliente, la agencia de medios, con agencia creativa, pero bueno, vamos a hablar de la parte de influencer en concreto. El cliente con la agencia de medios, contigo como representante y el influencer al final. Que el influencer a su vez puede tener contratados una persona que le lleve, bueno, un videógrafo, un fotógrafo, alguien que le ayude con los copies, copy, texto. Una persona que le ayude con todo el tema creativo, etcétera. O sea, que hay muchos implicados. Es que hay veces que ¿Vale? tienes comunicación con el influencer, comunicación con su creativo, comunicación con el videógrafo cuando van a grabar, ¿Vale? para dejarle claro el briefing. ¿Vale? Y luego con el que estás, sobre todo en contacto de cara a negociaciones, etcétera, en este caso, es la agencia de medios que intermedia entre ti y el cliente final. A no ser que haya sido a cliente final, dependiendo del cliente que sea. ¿Vale? Pues es verdad que Sí, sí, mucha gente para ponerse de acuerdo. sí, sí. Y como hemos dicho, para ponerse de acuerdo en 1,5 segundos aproximadamente de tiempo, de plazo. Sí, Ya. efectivamente. Por último, ¿cómo protegéis, aparte de lo que es obvio y un poco ya hemos dejado pinceladas a lo largo de todo lo que hemos hablado, pero realmente vulneraciones manifiestas? Porque otra vez y de nuevo, bueno, pues los influencers generan su contenido. Normalmente su contenido está muy asociado a su propia persona, son ellos casi que su propia marca, por así decirlo, protagonistas de sus propios vídeos, y es precisamente por lo que atraen, generan enganche y por la razón que sea y generan ese retorno. Y como tal, entiendo que se producen vulneraciones, llámalo robos de contenido, llámalo ofensas, llámalo perfiles que se crean para hablar mal manifiestamente o abiertamente, para soltar bulos, para, bueno, pues eso, lo que creo que tampoco es algo extraño esto que estoy diciendo, pero en relación con los influx. ¿Cómo se gestiona cuando de repente os encontráis con que uno de vuestros clientes tiene un problema de estas características? Pues hemos tenido de todo, la verdad. Desde hackeos, pero hackeos que además, bueno, o sea, yo os tengo que contar que cuando empecé con esta agencia viví un hackeo que luego me enteré que era un chico de 17 años desde un instituto, pero claro, Ya. tenía mucho conocimiento sobre el tema. Ahora ya tendríamos más armas, la verdad que en ese momento, pero me recuerdo a mí misma negociando con él. O sea, yo negociando con él Ya. a ver a qué suma llegábamos, que obviamente no cedí porque te la suben, te van eliminando contenido o archivando en su caso para asustarte.
Y hemos llegado a ir, pues eso, a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Ujú, Lo denuncias a Meta, ujú, ¿vale? Es verdad que luego ¿vale? al final conoces gente dentro del ecosistema Meta y entonces pues puedes hablar con ellos. Y cuando es un caso serio, o bloquean Ujú, o se ponen en contacto con esa persona o directamente, ya te digo, eliminan contenidos o bloquean la cuenta, ujú, ¿vale? ¿vale? Y se han denunciado. Nosotros hemos tenido denuncia aquí, pero Vale, juicio pendiente, de hecho, vale. por un caso concreto y muy tremendo de una persona lanzando injurias, calumnias y de todo contra un Ajá, influencer que, bueno, ajá. y ha habido o está pendiente de juicio el Sí, tema. en el capítulo de no hablamos, como te digo, hablábamos de famosos, no abordamos porque sabíamos que te íbamos a tener ya para en ese momento ya sabemos que te íbamos a tener y abordamos solo el tema de los famoseo como tal, el que tradicionalmente se conoce, y hablábamos del tema de las diferenciaciones entre la injuria y la calumnia, cuando llega a tener trascendencia penal, cuando se queda en una vulneración del derecho al honor civil y no llega a los juzgados penal, a la jurisdicción penal, porque es que es lo que hay que hacer, denunciar, no dejarlo pasar, no pensar que se va a solucionar de no sé qué manera, es que cuando es grave, denuncien, o sea, de verdad, busquen un buen profesional penalista y un abogado y denuncien, que es la única forma. Pues es Hay que es cosas que verdad, solo se paran así, para eso están los tribunales. están muy expuestos y también hay Ya, mucho miedo a la repercusión, ¿no? ya, Pero, y siempre acuden a nosotras. De ya, hecho, se sienten como muy desamparados también ante la propia plataforma muchas veces, que aunque ya, ofrece servicio de ayuda y tal, bueno, a veces es complicado. ya, Entonces somos nosotras las que movilizamos cielo y tierra. Yo he llegado a ir a la policía y a la Guardia Civil y ya te digo, y presentarme en las oficinas de Facebook, ujú, España, y de todo. O sea, es complicado ahora ya con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, también como agencia, que te vas consolidando, ya vas teniendo también otro tipo de contactos y pues al ya, final es como todo, que haces una llamada, porque es que no te queda otra. Pero sí es complicado y esto es un caso, pero luego tienes de todo. Pues el que se encuentra de repente en Tinder con un usuario que han usado sus fotos en Tinder, ujú, o los foros que hay de repente. Hay uno muy famoso, no quiero decir ni el nombre para no darles publicidad, ujú. que cogen fotos de todo tipo de influencers y abren hilos y ahí te puedes encontrar de todo, Y allá vamos, a sí. cuentas que critican el trabajo de influencers y usan todo tipo de contenido y bueno, y te encuentras de todo, claro, porque parece como que como ya está en la red, se puede usar por cualquier persona y cualquier persona puede Y hacer no lo que es quiera. así. No es Y así. no es así. Y esta es una pregunta Lo que me hacen repito, mucho. no es Y así. está muy bien que lo digas así de tajante, porque esta pregunta me la hace muchísima gente. Teresa, si yo publico esto en Instagram, ¿cualquiera puede hacer lo que sea con No, mi contenido? Pues tienen esa duda, fíjate, ¿eh? Fíjate, no, muchos creadores tienen esa duda. no se puede. Efectivamente. Claro, pero somos nosotras las que le decimos, no Se aceptes tiene esto. que citar de dónde lo traes. Y si es la imagen física de una persona y se ve perfectamente su identidad, es un dato personal. No se puede. Y la Agencia Española de Protección de Datos está empezando a meterle viajes al bolsillo de las gentes por coger las caras de las gentes Claro, y luego el y famoso doxing, ponerlas. cojo tus datos. Sí, Exacto. sí. No se puede. Y si es contenido que no implica un dato personal, pero es un contenido generado por otro perfil y que estaba en Y otro hay un derecho de perfil, autor ahí. se tiene que citar. Eso ya sería más, podríamos discutir si efectivamente puedes tomarlo, pero hay el derecho de cita. Tiene que citar la fuente, de dónde lo sacas. Gracias. Es que es impresionante. Sí, no, pero está bien que lo recalques, pero incluso no solo para los creadores de contenido, para el usuario de a pie. Para el usuario de a pie, sí, 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 sí. Vamos, Sobre todo por lo eso. digo, sí, sí, estoy hablando ahora mismo como Evita en el balcón. Me dirijo al pueblo de 32 personas que nos escuchan para decir no se puede, no se puede. El contenido de Internet tiene protección y todo lo que constituye un dato personal está muy protegido y cada vez más protegido y cada vez más defendido. Y repito, la Agencia Española de Protección de Datos está empezando a meter la mano en los bolsillos, que no se puede. Así que os quede claro. Una última pregunta, porque a mí personalmente de todo esto que me apasiona todo, desde el principio hasta el final, pero me encantan las marcas.
la propiedad industrial y las marcas, y los problemas con las marcas y las marcas que se parecen pero no se parecen, etc. Se está empezando o el influencer como marca en sí mismo. Sí, hemos tenido casos de registro en la Eso. Oficina Española de Patentes y Marcas, pero sobre todo, fíjate, en caso del influencer que tiene a lo mejor una línea de productos, Claro. etcétera. Vale. Pero todavía no está tan extendido como debiera, que Ujú. nosotras lo aconsejamos, o yo lo aconsejo personalmente, el registro de lo que es el nombre y el logotipo. El nombre comercial. Porque hay algunas que tienen un logotipo muy claro, Totalmente. asignado a su nombre. Y yo siempre lo recomiendo, pero os tengo que confesar que no todo el mundo. Ya. Es más cuando tienes eso, pues alguna línea de productos en concreto asociada a tu marca y entonces dices, vale, Ya. ahora sí. O vayamos teniendo avances sobre la regulación y tengamos cosas, novedades que contar, volveremos. Volveremos siempre que queráis que volvamos, porque la verdad es que ha sido un auténtico placer. No Muchísimas sabes gracias. cómo te lo agradezco. Nada, a Este vosotras. increíble final de temporada. Como siempre decimos, y obviamente la temporada la tenemos que cerrar con la misma recomendación que hemos hecho en cada uno de los episodios, entiendo y creo que coincidirás conmigo en que está bien tener un abogado cerca, también en algo que parece tan tonto, tan de la chavalada como es la creación de contenido y los famosos influx. Está muy bien porque además hay gente muy joven trabajando en esto. Y al final es verdad que aunque no sepas de temas jurídicos, la experiencia es un grado y la vida te coloca muchas situaciones que por H o por B tienes que tener ese contacto. Pero hay gente muy joven trabajando en esto y muy perdida. Y entonces yo siempre lo aconsejo. Pues lo estáis oyendo. Hasta ahora hemos sido todo abogados. ¿Y qué os va a decir un abogado? Que hace falta, pero ya lo estáis oyendo de alguien que trabaja todos los días del año en un mundillo como este, tan apasionante. Los abogados pintamos y mucho, y también, hasta para defender o para aconsejar a esta especie nueva dentro del ser humano que nos atropella todos los días y que son los influencers o los creadores de contenido. Los abogados hacemos posible lo imposible y fácil lo difícil. Esto es Derecho y Acción. Muchísimas gracias a los que hayáis escuchado toda la temporada. Estamos cerrándolo ahora con estos calores veraniegos que ya han llegado, pero volveremos en otoño con una segunda temporada, la que ya estamos preparando con toda la ilusión con la que hemos preparado la primera. Muchísimas gracias de nuevo, Teresa. Nada, gracias a ti. Muchísimas gracias, Pili, te quiero. Dadle a me gusta también a dadle a seguir, dadle a la campanita que me suben las métricas, seguidnos, preguntadnos, llamadnos, de todo. Aquí estamos para vosotros. Ha sido un auténtico placer grabar esta primera temporada. Gracias, Erika, que es mi compañera silenciosa en esta aventura. Nos hemos pasado genial y esperamos volver en el otoño con una segunda temporada de Derecho y Acción. Feliz verano a todos.